soy María José Montenegro, periodista deportiva de Radio Cobertura. ¿Podrías describir brevemente tu rol y responsabilidades como periodista en el medio en el que trabajas? Mi rol es de panelista en El Pulso del Fútbol, en Radio Cobertura 104.1 FM, y bueno, las responsabilidades creo que van desde el hecho de estar informada totalmente del fútbol ecuatoriano y también del fútbol internacional. ¿Cuál es el área específica en el periodismo que dominas y te apasiona más? Creo que el área que más me apasiona dentro del periodismo deportivo es el hecho del fútbol femenino. Creo que es una área que falta todavía completarla y esa es la principal área para mí, el principal desafío también a destacar. ¿Cómo te sientes al seguir el fútbol femenino? ¿Nos puedes contar tu primera cobertura y cómo fue tu experiencia? Bueno, mi primera cobertura en el fútbol femenino creo que fue el hecho de acercarme con las chicas de Guerreras Albas, fue la primera vez, pero sin embargo creo que si hablamos de algo un poquito más grande fue la primera Copa Libertadores femenina, donde la sede fue Ecuador, y creo que ahí fue la principal área donde más me enamoré del fútbol femenino. ¿Cómo fue quizá este proceso, tu primera experiencia en el tema de acreditaciones, el acceder a los estadios y obviamente tener información de los equipos que venían de visita al país? Bueno, creo que también hay que mencionar que el medio que me dio la responsabilidad y que confió también en mí fue Pateamos Fuerte, y bueno, con ellas fue realmente las que hicieron las acreditaciones y demás, pero del resto creo que fue totalmente bueno, a pesar de que todavía existen sus limitaciones por Conmebol, el hecho de no firmar, el hecho de un montón de cosas que todavía nos prohíbe Conmebol, y que a pesar de que el fútbol femenino aún no es bien visibilizado, esto también le genera una traba, pero creo que esa sería un poquito de las dificultades, pero no hay más. Y tú desde tu experiencia, ¿nos puedes contar cómo ha sido quizá el transmitir fútbol femenino, fútbol masculino, tanto en lo digital como en un medio tradicional o en un medio radial? Bueno, en un medio digital se divulga un poquito más el fútbol femenino. En un medio radial me parece que nos falta un poquito más concientizar acerca de ello. Sin embargo, el equipo de Mundo Deportivo, quien también trabaja con Radio Cobertura, ha sido uno de los principales que ha apoyado al fútbol femenino, que ha estado en las finales de Superliga Femenina e incluso la cobertura también del último partido de la final de la Copa Libertadores Femenina. Pero sí hay un poquito todavía que no se habla mucho por la falta de conocimiento más, no por el hecho de que no quieran hablarlo, sino esa falta de conocimiento. Y tú como periodista, ¿qué piensas acerca de los programas deportivos en el ámbito femenino en el medio en el que trabajas? Bueno, lo mismo que mencionaba anteriormente, no creo que no se hable porque no les guste hablar de fútbol femenino, sino más no se habla porque no hay mucho como de información acerca de fútbol femenino, no es como un tema latente dentro de acá del Ecuador, y esa creo que es una de las responsabilidades de las personas que seguimos el fútbol femenino. Mucha de la gente tiende a informarse por redes sociales, y el fútbol femenino, por el mismo hecho de que no hay información, tienes que estar muy latente dentro de los equipos, conversando con directivos para enterarte un poquito más de qué es lo que sucede tras cámaras y tras canchas. Y tú siendo parte del equipo Mundo Deportivo, como borde de campo, ¿cómo te sientes y cómo obtienes información y qué destacar de tu trabajo? Bueno, no voy mucho en realidad como borde de campo con el equipo de Mundo Deportivo, tengo aproximadamente de 3 a 4 meses, pero que sin embargo lo que más destaco dentro del borde de campo creo que es el relacionarse con los jefes de prensa de los diferentes equipos para poder destacar dentro de información. Pongo un ejemplo, llegada de los equipos cuando van a jugar a otras ciudades, lesionados, personas que no van a estar presentes dentro del fútbol o algún tipo de sanción. Creo que el principal, fuente que se la pueda llamar es el jefe de prensa que tiene información de primera. Y bueno, ahora quizá con el crecimiento de los medios digitales, ¿cómo tú analizas la proliferación de los medios digitales? ¿Tienes en tus planes crear un canal digital independiente? Bueno, es una muy buena pregunta, y creo que lo mejor en esta época actual, debido a lo que ustedes mencionan, los medios digitales que se han hecho muy masivos últimamente, es una de las opciones a destacar, no tanto como medio digital,
pero sí como un podcast que lo he venido analizando todo el tiempo, de hacerlo con estrellas y figuras, no tanto por el tema profesional, sino también por un tema jocoso, por un tema personal, que sea algo un poco más atractivo y que no se ha visto mucho con los futbolistas. Y cambiando un poco de faceta, de la radio a la pantalla chica, ¿cómo fue tu primera experiencia al transmitir para un canal de televisión? Bueno, mi primera experiencia en Canal 1 es un poquito jocosa en realidad, por el mismo hecho de que es muy verdad el que tú estés presente como periodista dentro de un lugar, que te conozcan en ese lugar, y justo no tuvo que llegar el borde de campo ese día. Entonces, para esa ocasión, yo ya tenía más o menos la idea de cómo se manejaban en televisión, y bueno, ese día fue mi primer debut. Y es verdad, tienen que estar siempre preparados para cuando tengas que hacer tu debut en televisión, porque el rato menos pensado no llega alguien y tú tienes que cubrir esa labor. Y bueno, haciendo un poco la comparativa, ¿nos puedes contar la diferencia entre hacer borde de campo en un medio digital y la radio? Bueno, creo que no hay mucha la diferencia en cuanto a información. La diferencia marca un poquito al hecho de sentirse más preparado y más seguro, por el mismo hecho de tu postura en cámara, de estar todo el tiempo al borde y a la línea. Creo que eso es la principal característica, el estar viendo en el momento. No tienes reprise. Si se te fue una tarjeta amarilla, lamentablemente se te fue la tarjeta amarilla, porque no tienes reprise para ver en otro lugar porque estás en televisión. Y nos comentabas un poco sobre tu proyecto a largo o mediano plazo, la creación de un podcast. ¿Por qué no hacerlo desde ahora? Bueno, creo que existe un sinnúmero de organización primero, y eso se está planeando, está por verse, y después también existe otro tipo de cosas que también que hay que organizarlas para que no sea un trabajo hecho a medias o mediocre, como se lo suele decir vulgarmente, sino que sea algo mucho más profesional, y por eso todavía está tomando su proceso. ¿Y nos puedes contar cómo llegaste o diste el salto a la radio? Bueno, el paso en la radio es producto. Primero hay que comenzar por el principio precisamente, y creo que el primer paso fue estar en un medio digital denominado Huelligol. Después se abrió la oportunidad de estar en un programa llamado Motorgol, que era, como su nombre lo dice, hablaba de motores y fútbol. Se cerró este programa y después llegué a Futbolandia, que no es hace mucho tiempo. Tuve que cerrar esa etapa de Futbolandia por temas académicos, y recientemente, hace poquitos días, tomé la batuta en el pulso del fútbol, pero mi paso realmente crecí muy agrandadamente sin esperarlo. Y quizá en los programas que has pasado tanto en lo digital como en lo tradicional, ¿existe alguna diferencia? Bueno, creo que la principal diferencia y lo que más abordamos en cuanto a medios digitales es el hecho de que te escuchen más. Es más accesible para una persona estar dentro de una red social denominada Facebook, que estar sintonizando un dial en una radio, por el mismo hecho de que para el dial en cualquier celular te piden audífonos y demás. Entonces, por lo menos en el medio digital tienes la oportunidad de visualizar a la persona o de visualizar lo que tú estás haciendo, mientras que en la radio no, solo tienes que estar escuchando. Creo que ese es el principal cambio que hay. ¿Y cómo ha sido el llevar tu etapa profesional y tu etapa académica? Bueno, ese creo que ha sido un verdadero reto, y otro de los retos que yo le tengo a manera personal. Mi vida académica ha ido ligada precisamente de mi vida profesional, pero que sin embargo ha existido sus trabas en cuanto a tiempo, precisamente el estar un tiempo en la universidad, el estar otro tiempo en la radio, y también repartir otro tiempo en cuanto a labores académicas, y también repartir para poder leer información a nivel radial. ¿Cómo tú te proyectas de aquí a 5 años? Bueno, de aquí a 5 años me proyecto ya con un sueldo fijo, me proyecto ya en una televisora un poquito más grande, y bueno, crecer también a nivel radial. Creo que la radio y la televisión es principal, y después lo que yo les había comentado, tener un proyecto personal como era el hecho del podcast, que yo creería que para organizarse y planificarse en 5 años ya está totalmente listo, y si no es también un poco más antes.
Bueno, el principal mensaje creo que es la constancia, la perseverancia, el hecho y el querer enriquecerse muchísimo más acerca del fútbol o de la rama en la que se quieran desenvolver y por supuesto el ser perseverantes es lo que les va a ayudar a alcanzar todos sus sueños.